La voz del eco, parte I. El silencio de la mansión en Barcelona era un océano profundo y traicionero, un contraste brutal con el rugido de la multitud que aún resonaba en la cabeza de Shakira. Después de una gira mundial extenuante, la cantante anhelaba el sosiego de su hogar, esa fortaleza de vidrio y piedra que se alzaba sobre las colinas de Esplugues de Llobregat, con la ciudad extendiéndose como un manto de luces a sus pies. Pero al cruzar el umbral, el aire pareció enrarecerse, cargado de una quietud que no era paz, sino un presagio. Lucía, su asistente personal, la seguía de cerca, arrastrando una maleta que parecía pesar 1 tonelada, su rostro pálido y cansado reflejando el agotamiento de su jefa. Lucía era la sombra de Shakira, su confidente, la única persona, además de su familia, que había presenciado la verdadera lucha detrás de la sonrisa radiante y el movimiento de caderas. Y ahora sus ojos jóvenes y leales, tan acostumbrados a los lujos y las excentricidades del mundo del espectáculo, se estrecharon captando la misma extraña sensación. ¿Sientes eso, Lucía?, preguntó Shakira, su voz rasposa por las horas de canto. No se refería al frío de la noche, sino a una vibración sutil, una nota desafinada en la sinfonía de la casa. Lucía sintió dejando la maleta en el suelo de mármol. Es demasiado tranquilo. Es como si el aire no se moviera. La mansión no había estado deshabitada. Un pequeño equipo de mantenimiento había cuidado de ella. Pero la vida, el pulso que solo la presencia de sus dueños podía dar, se había esfumado. Las sábanas blancas que cubrían los muebles parecían fantasmas. Y las cortinas de seda, inmóvil, recordaban a mortajas. El primer incidente, o al menos el primero que reconocieron como tal, ocurrió esa misma noche. Lucía había preparado una infusión de hierbas relajantes para ambas. Se sentaron en el salón principal, un espacio de techos altos y ventanales que ofrecían una vista de la ciudad que parecía una constelación. Shakira hablaba de la gira, de los momentos altos y bajos, mientras Lucía la escuchaba, su mente divagando en la extraña atmósfera de la casa. Un sonido la sacó de sus pensamientos, un crujido agudo que venía del ala oeste. «Deben ser las tuberías», dijo Shakira con un bostezo. Pero Lucía sabía que no era así. Había algo más en ese sonido, una cualidad deliberada, casi como un paso. Después de que Lucía la ayudara a prepararse para dormir, Shakira se tumbó en su cama, mientras que Lucía se retiró a la habitación de invitados, a unos metros de distancia. Lucía despertó con un sobresalto. El sueño que la había invadido era una amalgama de imágenes confusas. Un espejo roto, una voz que no podía reconocer y una melodía siniestra que se repetía sin cesar en su mente. Se levantó buscando un vaso de agua cuando escuchó algo. No venía de la tubería, ni de un mueble. Venía del estudio de grabación de Shakira. Era una voz, apenas un susurro. Lucía se detuvo, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Parecía la voz de Shakira, pero no era Shakira. Era más baja, más grave, con una cualidad gutural, como si la voz de una mujer mayor estuviera atrapada en la garganta de su jefa. Lucía se acercó a la puerta, el terror un frío helado en sus venas. Pensó en ir a despertar a Shakira, pero temió asustarla y que creyera que solo estaba imaginando cosas. Permaneció en el pasillo, paralizada, escuchando las palabras incomprensibles de esa voz, hasta que el susurro cesó. Fue reemplazado por un eco que no venía de la grabación sino del aire mismo. Un eco que repetía la última palabra que se había dicho. Ahora, ahora, ahora. La voz del eco. Parte segundo. Las primeras horas de la mañana trajeron una falsa sensación de normalidad. El sol de Barcelona se filtraba por las ventanas, llenando la mansión de una luz dorada y cálida que parecía disipar las sombras de la noche. Lucía, a pesar de su mal dormir, había decidido no contarle a Shakira sobre el incidente en el estudio, convencida de que su mente, agotada por la gira, le había jugado una mala pasada. Pero la sensación de opresión persistió. No era algo que se pudiera ver, sino que se sentía. Era una presencia, una energía que flotaba en el aire, fría y densa, como el humo de una vela recién apagada. El estudio de grabación, la joya de la corona de la mansión, se había convertido en un foco de terror. Shakira se había retirado allí a primera hora de la tarde, ansiosa por volver a su elemento, por encontrar la inspiración para su próximo álbum. Le había dicho a Lucía que necesitaba revisar algunas pistas de voz que habían grabado en la última parada de la gira, en Londres. Lucía se había quedado en la sala de control, limpiando y organizando, mientras Shakira se encerraba en la cabina insonorizada. El sonido de la música fluía por los altavoces, una melodía pegadiza y bailable que contrastaba con la extraña solemnidad de la casa. La voz de Shakira resonaba en la habitación potente y clara, pero al reproducir una de las pistas, Lucía frunció el ceño. Había un sonido extraño, un zumbido sordo que se mezclaba con la voz.
Lucía pensó que era un error técnico, un problema con el equipo de sonido. Le avisó a Shakira, quien salió de la cabina con la frustración marcada en su rostro. «No, es el mismo zumbido que escuché anoche», dijo Shakira, su voz llena de un matiz de preocupación. Reprodujeron la pista de nuevo. El zumbido se hizo más claro. Y ahora, Lucía pudo oír algo más, algo debajo del zumbido, un murmullo indescifrable. Era la misma voz que había escuchado en la noche, gutural y extraña, pero esta vez parecía estar cantando, o al menos intentando cantar. Lucía se quedó helada. No había forma de que esa voz estuviera en la pista. No habían grabado nada así. El terror escaló cuando Shakira le pidió a Lucía que revisara las tomas de video que se habían grabado en el estudio. Shakira quería ver si había algo en las imágenes que pudiera explicar el ruido. Lucía abrió los archivos y se sentó frente a la pantalla. La imagen mostraba a Shakira en la cabina de sonido, su figura graciosa y enérgica, cantando con una pasión innegable. Pero entonces Lucía vio algo que la hizo gritar. En el reflejo del vidrio de la cabina, Shakira no estaba sola. Una figura etérea, casi transparente, se movía detrás de ella imitando sus movimientos, pero de una manera grotesca. La criatura se retorcía, sus extremidades se doblaban de manera antinatural y su boca estaba abierta en un grito silencioso y horrible. El reflejo de Shakira seguía cantando y bailando, pero su reflejo, su doppelganger, se retorcía como un títere. Lucía gritó señalando la pantalla con manos temblorosas. Shakira miró la imagen y por un momento el terror en sus ojos fue tan crudo que Lucía pensó que iba a desmayarse. «Es mi reflejo», susurró Shakira. Pero no soy yo. El pánico se apoderó de ellas. Apagaron todos los equipos y se alejaron del estudio como si fuera una tumba. A pesar de los esfuerzos de Shakira por tranquilizarla, Lucía no podía dejar de temblar. El espejo de la sala, un enorme panel de cristal biselado que databa de la construcción de la casa, era ahora un objeto de horror. Por el rabillo del ojo, Lucía creyó ver un movimiento en su superficie. No era Shakira, ni su propio reflejo, sino algo más, una figura que parecía estar atrapada en su interior. Y luego el eco volvió. La voz gutural casi inaudible sonó en la sala. No venía de los altavoces, sino del aire mismo. «Shakira», susurró. Shakira se giró bruscamente, sus ojos grandes y llenos de pánico. El terror en sus ojos era un espejo del terror de Lucía. La voz del eco. Parte tercera. La noche que siguió fue una pesadilla de ojos abiertos. El miedo, una entidad tangible y opresiva, se había instalado en cada rincón de la mansión. Shakira intentaba mantener la calma, atribuyendo los eventos a la fatiga y al estrés post-gira. «Es el jet lag, Lucía», repetía una y otra vez, su voz perdiendo convicción con cada intento. Pero Lucía sabía que no era así. La casa se había transformado en un ser vivo, con sus propias respiraciones y latidos. Los crujidos de la madera ya no eran inocentes. Eran pasos que se arrastraban por el pasillo. Las luces parpadeaban, no por una falla en el circuito, sino como si algo las estuviera encendiendo y apagando a voluntad. Una noche, mientras Lucía revisaba los correos electrónicos de Shakira en la sala, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad de la mansión se apoderó de ella, una oscuridad tan densa que no podía ver su propia mano. Un segundo después, un estruendo metálico resonó en el pasillo. Lucía se quedó sin aliento, su corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Se armó de valor, encendió la linterna de su teléfono y se acercó al pasillo. El candelabro de la entrada se balanceaba, sus cristales tintineando como campanas de alarma. Lucía apuntó la linterna hacia abajo y lo que vio la hizo retroceder con la mano cubriendo su boca. Había una mancha de polvo sobre el mármol, una huella de pisadas que no pertenecía a nadie que conociera. Las huellas eran pequeñas, casi infantiles, y parecían desvanecerse en el aire. Lucía volvió a la sala. Encendió las luces, su mente luchando por encontrar una explicación racional, pero ya no había ninguna. El terror alcanzó su punto álgido cuando Lucía presenció una de las pesadillas de Shakira. Shakira había insistido en dormir con la puerta de su habitación abierta, el miedo a la soledad superando su necesidad de privacidad. Lucía se despertó en la madrugada con el sonido de una voz. No era el grito de un miedo ni el lamento de una pesadilla. Era un canto melancólico, profundo y resonante que parecía venir del alma misma de la tierra. Lucía se levantó de la cama, atraída por la melodía. Se acercó a la puerta de Shakira y se asomó. Shakira estaba de pie en el centro de su habitación, sus ojos cerrados, su cuerpo en un trance. Se movía con una gracia sobrenatural, sus manos flotando en el aire. La voz que salía de su garganta no era la de ella. Era la voz de la grabación, la voz gutural y extraña, pero ahora el canto era claro. La canción era en un idioma que Lucía no reconocía, un idioma antiguo y olvidado. La letra sonaba como una letanía de dolor, de una pérdida inmensurable. Lucía se quedó allí,
paralizada por el miedo, sin saber si debía despertar a Shakira o dejarla en su trance. La voz se hizo más fuerte y más desesperada. El canto se detuvo abruptamente y Shakira se desplomó en el suelo sollozando. Lucía corrió hacia ella, pero cuando la tocó, la piel de Shakira estaba fría como el hielo. Y entonces Lucía lo notó. El cabello de Shakira, que normalmente era un torbellino de rubio platino, estaba desordenado y enredado, como si un torbellino lo hubiera arrancado. Pero había algo más. En su muñeca había una fina línea roja, como si la hubieran atado con una cuerda. Lucía ayudó a Shakira a volver a la cama. Cuando Shakira se despertó por la mañana, no recordaba nada del incidente. Le dijo a Lucía que había soñado con una melodía que no podía recordar, pero que la hacía sentir una tristeza insondable. Lucía, aterrorizada, intentó restarle importancia, pero en su mente una conexión había surgido. La canción que Shakira cantó dormida era la misma que resonaba en la grabación. Lucía supo entonces que el problema no era un fantasma, ni una entidad al azar, sino algo que quería apoderarse de la voz de Shakira, la voz del eco. Parte 4. El miedo de Lucía se transformó en una necesidad apremiante de entender. Ya no se trataba de huir, sino de luchar, de salvar a Shakira de una amenaza invisible y silenciosa que se manifestaba a través de su propia voz. Mientras Shakira intentaba volver a su rutina de trabajo, componiendo y grabando en su estudio, Lucía se encerró en la enorme biblioteca de la mansión, buscando cualquier rastro de la historia del lugar. Sabía que la casa había sido una propiedad de la familia de Piqué durante siglos, pero sus instintos le decían que el horror que se escondía en sus paredes no era un fantasma ancestral, sino algo mucho más personal y conectado a la música. Lucía pasó días enteros buceando en archivos polvorientos, viejos álbumes de fotos y recortes de periódicos que databan de principios del siglo XX. La mansión había sido la sede de una familia noble catalana, pero el nombre de la familia no le decía nada. Sin embargo, en un viejo baúl, escondido en un rincón oscuro, encontró una serie de documentos que cambiaron su percepción de todo lo que estaba sucediendo. Eran los diarios de una joven mujer, escritos en un catalán antiguo y elegante. Lucía, que había estudiado el idioma en la universidad, pudo descifrar la letra. El nombre de la mujer era Esmeralda Soler, y sus diarios hablaban de música, de una voz, de una obsesión. Esmeralda no era solo la hija de los antiguos propietarios, sino una cantante con un talento prodigioso. Su voz, según sus propias palabras, era un don y una maldición. En las páginas de los diarios, Esmeralda describía su pasión por el canto, pero había un tono de desesperación. Hablaba de una voz que no era la suya, que se apoderaba de ella cuando cantaba, una voz que la obligaba a cantar melodías extrañas y a entonar palabras en un idioma que ella misma no entendía. Había un pasaje en el diario que Lucía leyó con el corazón en un puño. La voz no me deja en paz, quiere ser escuchada, me persigue en los espejos, se desliza en mis grabaciones. Me pide que cante, que le dé un cuerpo, que la devuelva a este mundo. El terror de Lucía era tan grande que casi se desmayó. Las similitudes con la situación de Shakira eran escalofriantes. Esmeralda había experimentado lo mismo. Las voces en las grabaciones, la figura en los espejos, la sensación de estar siendo usada. Lucía siguió leyendo, buscando la explicación de lo que había sucedido con Esmeralda. Las últimas páginas del diario estaban incompletas, pero lo que encontró en un recorte de periódico atado al final fue lo que le dio la respuesta. El titular era «La diva olvidada, trágico final de Esmeralda Soler». El artículo hablaba de la muerte de la joven cantante que se había quitado la vida en el estudio de grabación de la mansión. El periódico sugería que Esmeralda había sufrido una crisis nerviosa, que la música la había llevado a la locura. Pero la nota póstuma, que también estaba en el baúl, lo desmentía. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «Le doy lo que quiere, mi voz, mi alma. Solo así me dejará en paz». Lucía se quedó allí, en la penumbra de la biblioteca, su mente dando vueltas con el horror. La mansión no estaba embrujada por un fantasma. Estaba habitada por una entidad, una voz sin cuerpo que había poseído a Esmeralda y que ahora, después de su muerte, había encontrado una nueva anfitriona en Shakira. La entidad, al parecer, se alimentaba del talento de la cantante, de la pasión de su voz, y la usaba para manifestarse. Y ahora quería poseer la voz de Shakira, una de las voces más famosas del mundo. Quería ser escuchada, reconocida. Quería volver a vivir. Lucía sabía que tenía que actuar. Tenía que detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que encontrar una manera de salvar a Shakira. Al mirar por la ventana, el reflejo de la luna en la luna de cristal le mostró algo que la hizo temblar. El reflejo de Lucía, pero en lugar de su cara, estaba la cara de Esmeralda, mirándola con ojos suplicantes. La voz del eco. Parte Vito, el aire se había vuelto gélido.
La mansión, una vez un refugio de paz, era ahora un escenario de batalla. La entidad no se escondía en las sombras ni se manifestaba a través de susurros y reflejos. Había escalado su ataque. Los objetos volaban por la casa, los cuadros se estrellaban contra las paredes, los espejos se agrietaban con un ruido agudo. Shakira, visiblemente aterrorizada, se había encerrado en su habitación con Lucía, las dos acurrucadas en la cama, el miedo un peso insoportable en sus pechos. Pero la confrontación final se desató en el estudio, como si la entidad quisiera volver a su lugar de origen para consumar su plan. Shakira sintió el primer ataque en su garganta. Fue una sensación de opresión, como si una mano invisible se cerrara sobre su tráquea. Su voz, su tesoro más preciado, se quebró. Intentó hablar, pero solo un graznido salió de su boca. Lucía, suplicando por una señal de vida, vio el pánico en los ojos de Shakira. «Estoy aquí, estoy aquí», gritó Lucía, su voz temblando. Pero la entidad no la escuchaba. Shakira se levantó de la cama, sus movimientos lentos, como si estuviera siendo controlada por hilos invisibles. Se dirigió hacia la puerta, hacia el estudio de grabación. Lucía intentó detenerla, pero la fuerza de Shakira era sobrenatural. La empujó contra la pared y Lucía se golpeó la cabeza, su visión borrosa por un momento. Cuando se recuperó, Shakira ya no era ella misma. Se movía con la gracia grotesca que Lucía había visto en el reflejo, y de su garganta salió la misma voz gutural, cantando la melodía de la pesadilla, el lamento de Esmeralda. Lucía, el pánico mezclado con una rabia impotente, sabía que tenía que actuar. No podía dejar que la voz de Esmeralda, la entidad, se apoderara de Shakira. Corrió a la biblioteca, buscando desesperadamente en las páginas de los diarios de Esmeralda. Recordaba un pasaje en el que Esmeralda hablaba de la voz como una jaula, como un parásito que se alimentaba de su talento. Lucía leyó y releyó, buscando una pista, una forma de romper la conexión. Y entonces lo vio. Una oración escrita con una caligrafía temblorosa en la última página del diario. El eco solo puede ser destruido por una voz que lo ignora. Lucía regresó al estudio, el corazón a punto de estallar. Shakira estaba de pie en el centro de la cabina de sonido, su cuerpo en un trance, cantando la letanía de Esmeralda. La voz era tan potente que hacía temblar las paredes. Lucía, con el diario en la mano, se acercó al micrófono. Sabía que no podía cantar. Su voz no era comparable a la de Shakira, ni a la de Esmeralda. Pero no tenía que serlo. Lo que tenía que hacer era ignorar el eco, negar su existencia. Con el miedo helando sus venas, Lucía abrió el diario y comenzó a leer en voz alta, en un tono monótono y sin emoción, los pasajes más mundanos que encontró. Hablaba de la lluvia en Barcelona, de los jardines de la mansión, de las comidas que Esmeralda había comido. A medida que leía, la voz de Esmeralda se hizo más débil, el canto se distorsionó. La entidad, que se alimentaba de la pasión y la emoción, no podía soportar el tono monótono de Lucía, la negación de su existencia. Shakira se retorció, luchando contra la posesión. La voz de Esmeralda se convirtió en un grito agudo, un lamento de desesperación. Lucía continuó leyendo, sus ojos fijos en la cara de Shakira, viendo el terror en sus ojos, la lucha de su alma. La voz de Esmeralda se apagó, y Shakira se desplomó en los brazos de Lucía, su cuerpo laxo. La mansión se quedó en silencio, pero Lucía notó algo. Shakira había recuperado el control de su cuerpo, pero su voz era diferente. No era la voz fuerte y vibrante que Lucía conocía, sino una voz más débil, con una cualidad gutural, una cualidad que recordaba a la de Esmeralda. La voz del eco. Parte sexta. El desenlace no fue una victoria, fue una pausa, un silencio que era más aterrador que los gritos y los sonidos que lo habían precedido. Los días siguientes fueron una amalgama de un falso retorno a la normalidad y la negación de lo que había sucedido. Lucía había llamado a un doctor, a un psiquiatra, pero Shakira, asustada, se había negado a hablar de los eventos. Lo atribuyó todo a una crisis nerviosa, a la fatiga, al estrés. Y Lucía, temiendo el riesgo de que la gente viera a su jefa como una mujer mentalmente inestable, decidió seguirle el juego. Pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. Shakira no había sufrido una crisis nerviosa. Había sido atacada por una entidad y había sido salvada por su asistente. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿a qué costo? Shakira había regresado al estudio, la música su refugio. Decía que la experiencia le había dado una nueva inspiración que la había hecho más valiente. Lucía la observaba desde la sala de control, su corazón lleno de un temor silencioso. Las nuevas canciones que Shakira componía eran diferentes. Eran más oscuras, más melancólicas, y la voz de Shakira era diferente. La voz de Shakira, que una vez fue una explosión de energía y vitalidad, ahora era un murmullo suave y profundo, con una cualidad etérea que recordaba a la de Esmeralda. Una tarde,
Mientras Shakira grababa, Lucía se acercó a la cabina. Le hizo una pregunta simple. ¿Cómo te sientes? Shakira se volteó, sus ojos oscuros y profundos. Me siento bien, Lucía, más conectada que nunca con mi música. Luego, en un tono suave, Shakira comenzó a cantar. No era una de sus canciones famosas, sino una melodía nueva. Lucía se quedó helada. La canción era la misma que Shakira había cantado en su pesadilla, El lamento de Esmeralda. Y la voz de Shakira, ahora, era la voz de Esmeralda, clara y poderosa, sin rastro de la guturalidad que la había aterrorizado. Lucía retrocedió, su mente en un torbellino de pánico. No había salvado a Shakira. Al negarle a la entidad su voz original, la había ayudado a encontrar una nueva, una más fuerte, una más conocida. Esmeralda había usado la voz de Shakira para volver a vivir. Shakira, su jefa, la mujer que Lucía admiraba, ahora era un huésped, una concha vacía, una marioneta para la entidad. Los ojos de Shakira se clavaron en los de Lucía, y por un segundo Lucía juró ver algo en ellos que no era de Shakira. Una sonrisa malvada y vieja que se desvaneció tan pronto como había aparecido. La última escena que Lucía presenció fue la más aterradora. Shakira, con los ojos cerrados, cantaba una canción nueva, sus movimientos llenos de la misma gracia sobrenatural que Lucía había visto en el reflejo. Y Lucía supo que no se trataba de una crisis nerviosa ni de un fantasma. Se trataba de una posesión, de la voz de Esmeralda que había encontrado un nuevo cuerpo para volver a la vida. Y en el silencio de la mansión, el eco de la voz de Shakira resonaba. Una voz que ya no era la suya, sino la de alguien más. La voz de un eco. La voz del eco. Parte sepis. La mansión se sumió en una calma aún más espeluznante que el caos de los días anteriores. Para el resto del mundo, Shakira simplemente había regresado de la gira y se había sumergido en un periodo de intensa creatividad. La prensa hablaba de un renacimiento artístico, de una nueva madurez en su sonido. Pero para Lucía era un infierno personal. Vivía en la mansión como la única espectadora de una obra de teatro grotesca, donde la protagonista era la mujer a la que amaba y admiraba, pero la voz y el alma que salían de ella pertenecían a una muerta. Shakira, con su nueva voz etérea y melancólica, se pasaba las noches componiendo canciones que sonaban como lamentos. Lucía escuchaba las grabaciones una por una y en cada nota, en cada verso escuchaba el eco de Esmeralda. Shakira, o Esmeralda como la llamaba Lucía en sus pensamientos, tenía nuevos hábitos extraños. Comía solo alimentos fríos como si el calor la incomodara. Pasaba horas de pie frente al espejo, no para admirar su belleza, sino para observar su reflejo con una mirada vacía, como si estuviera viendo a una extraña. Y lo que más aterrorizaba a Lucía era su risa. La risa de Shakira, una vez cálida y melodiosa, se había vuelto un sonido seco y chirriante, que a Lucía le recordaba el sonido de unas uñas raspando un pizarrón. Lucía se dio cuenta de que estaba completamente sola en esto. No podía llamar a un exorcista ni a un psíquico. ¿Quién le creería? Se obligó a ir a terapia y le contó a su terapeuta una versión de la historia en la que los fantasmas eran metáforas del estrés y la depresión. Pero en el fondo sabía que lo que estaba viviendo era tan real como el aire que respiraba. Una tarde, mientras miraba viejas fotografías de Shakira en su teléfono, se dio cuenta de algo. En una foto de la gira, antes de regresar a la mansión, Shakira tenía el cabello de un rubio platino brillante y en sus ojos había un brillo de vida. En la foto actual, tomada un día antes, su cabello estaba más oscuro, casi sucio, y sus ojos estaban vacíos. Lucía se estremeció. La entidad no solo se había apoderado de su voz, sino que estaba consumiendo su cuerpo. La voz del eco. Parte hecho. El terror de Lucía se transformó en desesperación. No se trataba solo de salvar a Shakira, sino de evitar que la entidad se apoderara de su alma. La mansión que se había convertido en una jaula para Lucía era ahora el escenario de su lucha. Mientras Shakira, Esmeralda, se pasaba las horas en el estudio, Lucía regresó a la biblioteca, buscando un detalle que se le hubiera escapado en el diario de Esmeralda. Leyó cada palabra, cada frase, cada garabato. Sabía que la respuesta estaba ahí. En un pasaje que había pasado por alto, Esmeralda hablaba de la piedra del eco. Describía un relicario, un antiguo colgante con una piedra opaca que utilizaba para canalizar la voz. El don es un peso, una maldición, había escrito Esmeralda. La piedra del eco me ayuda a contenerla, a enfocarla. Cuando no canto, la voz duerme, pero la voz se ha vuelto demasiado fuerte. Quiere salir. Lucía sintió un escalofrío en la nuca. El talismán, el objeto que Esmeralda había usado para controlar la voz, era ahora lo que estaba alimentando a la entidad. La única manera de liberar a Shakira era destruirlo. Lucía comenzó a buscar frenéticamente en la mansión, sintiendo la presencia de Esmeralda a cada paso. La entidad no quería que lo encontrara.
Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y la voz gutural de la grabación sonaba en los rincones más oscuros de la casa. Lucía sabía que tenía que actuar rápido. La entidad no solo estaba consumiendo a Shakira, sino que se estaba haciendo más fuerte con cada canción, con cada transmisión de televisión, con cada persona que la escuchaba. Shakira, mientras tanto, mostraba signos de una lucha interna. Durante una cena, Shakira, Esmeralda, soltó una carcajada seca y se atragantó. Y por un segundo, la sonrisa en su rostro se transformó en una mueca de agonía, como si la verdadera Shakira estuviera luchando por salir. Lucía la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Shakira?», susurró. La mirada de Shakira se volvió clara por un momento, un destello de reconocimiento. «Lucía», susurró, su voz casi inaudible, pero la entidad rápidamente recuperó el control. La sonrisa volvió a su rostro. La risa seca y chirriante volvió a llenar la habitación. Lucía supo que tenía que actuar ahora, antes de que el último rastro de su amiga se desvaneciera para siempre. La voz del eco, parte 9. Lucía encontró el relicario donde menos lo esperaba, en el estudio de grabación, escondido en la caja de un viejo piano de cola. Era un colgante de plata ennegrecida, con una piedra opaca que emitía una vibración sutil, un zumbido apenas audible. El objeto se sentía frío, como si la muerte se hubiera anidado en él. Justo cuando lo tomó, Shakira, Esmeralda, apareció en el umbral del estudio. La entidad la miró, no con ojos humanos, sino con una mirada de rabia antigua y asesina. No dijo una palabra, pero de su garganta salió un canto gutural que hizo que las ventanas de la mansión vibraran. El eco resonó en el estudio como si todas las voces que la entidad había consumido hubieran sido liberadas al mismo tiempo. Lucía, el relicario en la mano, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruirlo. El único lugar seguro para hacerlo era el enorme hogar de piedra en la sala. El fuego, la fuerza de la vida, era el único poder que podía destruir un objeto de la muerte. Pero Esmeralda no se lo permitiría. La entidad se abalanzó sobre Lucía. La fuerza de Shakira era ahora la fuerza de Esmeralda, una fuerza inhumana. Lucía fue arrojada contra la pared. Los cuadros que colgaban a su lado se estrellaron contra el suelo. Pero Lucía se levantó. En un momento de pánico, Lucía miró a Shakira y en un destello de lucidez vio a la verdadera Shakira, suplicando con los ojos, atrapada en su propio cuerpo. Ese destello de humanidad le dio a Lucía una fuerza que no sabía que tenía. Corrió hacia el hogar. El relicario en la mano, Esmeralda manipuló el sonido para desorientarla. Lucía escuchó susurros, gritos, murmullos, todos saliendo de las paredes. Pero se centró en la cara de Shakira, en el terror en sus ojos. Corrió al hogar, abrió la reja y arrojó el relicario al fuego. El objeto aterrizó en las llamas emitiendo un sonido agudo y chirriante. Esmeralda, a través de Shakira, soltó un grito de agonía, un sonido que venía del alma misma. Se desplomó en el suelo. Las luces se apagaron y un silencio denso y profundo se apoderó de la mansión. La entidad había sido destruida, pero el precio de la lucha era inmenso. La voz del eco. Parte X. El desenlace no fue una victoria, sino una tregua. Cuando las luces se encendieron, Lucía corrió hacia Shakira, que yacía en el suelo, su cuerpo laxo, como una marioneta sin hilos. Lucía la ayudó a levantarse, la llevó a la cama y la cuidó durante días. Shakira se recuperó lentamente, su mente volviendo a la normalidad, pero su voz se había ido. Los doctores no encontraron ninguna explicación médica. Su laringe estaba intacta, pero cuando intentaba hablar, solo un susurro salía de su garganta. El don. La voz que una vez había conquistado el mundo había sido el precio de la liberación. Shakira y Lucía se mudaron de la mansión. Era un lugar de recuerdos demasiado dolorosos. Se instalaron en una casa pequeña en la costa, lejos del ruido de la ciudad. Shakira ya no era una estrella mundial, sino una mujer que había encontrado su paz. El silencio era su nuevo compañero, pero ya no era un silencio lleno de terror. Era un silencio lleno de paz. Una tarde, mientras Shakira y Lucía estaban sentadas en el jardín, el sol se puso sobre el océano. Lucía se quedó helada. Vio a Shakira, los ojos cerrados, moviendo los labios. No había sonido. Estaba cantando, pero su voz no salía. Lucía, a punto de llorar, se acercó a ella. Shakira la miró y, con los labios, le mostró una sonrisa. Era una sonrisa que no era la de una diva, ni la de un ícono, sino la de una mujer que había encontrado su paz. Lucía supo entonces que, aunque la voz se había ido, el eco de su verdadera amiga había regresado. La voz del eco, parte 11, final. Han pasado meses. Shakira y Lucía habían comenzado su nueva vida en una pequeña y encantadora casa justo al lado del mar. Lejos de los medios, el silencio de Shakira se había mantenido en secreto. Ya no era una superestrella que cantaba, sino una mujer que se comunicaba con el mundo a través de un nuevo idioma.
Había comenzado a pintar. Cada pincelada era un reflejo de los sentimientos que alguna vez podrían haber sido letras de canciones. Sus cuadros llevaban los colores de las profundidades del océano, la inmensidad del cielo y a veces las sombras de sus viejos dolores. Al principio, Lucía había creído que este silencio era una victoria. Se habían librado de la maldición de Esmeralda. No había perdido a su amiga, sino que la había recuperado de una manera diferente. Shakira sonreía, al igual que en los viejos tiempos, y su risa, aunque ya no audible, se podía leer en sus ojos. Su vínculo se había profundizado tanto que las palabras no eran necesarias. Pero una noche, Lucía entró en la pequeña habitación de la casa que Shakira había usado como estudio de música. Las paredes estaban llenas de cuadros de Shakira. Shakira estaba sentada junto a la chimenea, dibujando algo en su cuaderno. Lucía se acercó en silencio. Miró el cuaderno. La página tenía un símbolo que se parecía al que había leído en el diario de Esmeralda, un símbolo que alguna vez fue el signo de la maldición. Los dibujos en el cuaderno representaban una figura que se parecía a la propia Shakira, con finas líneas negras que salían de su cuerpo. Estas líneas hacían que la figura pareciera una marioneta colgada de una pared. Los ojos de Shakira estaban fijos en los dibujos. Su rostro no tenía ninguna expresión. El corazón de Lucía se detuvo. En ese momento comprendió la terrible verdad. La maldición de Esmeralda no había robado la voz de Shakira, solo había sido un peón. La verdadera batalla había sido para apoderarse del arte de Shakira. La voz de Shakira había sido la última víctima de la maldición de Esmeralda. Pero ahora, la creatividad de Shakira, su arte, sus cuadros, todo se había transformado en obras que pertenecían a la eternidad de Esmeralda. Cuando Lucía miró a Shakira, vio que Shakira tocaba un cuadro con la punta del dedo. El cuadro reflejaba las pesadillas que Shakira había experimentado una vez en su casa de Barcelona. Y aunque no tenía voz, una palabra salió de los labios de Shakira como un susurro. «Hermoso, hermoso». Lucía se quedó paralizada. La voz de Esmeralda había desaparecido, pero su arte ahora continuaba viviendo en Shakira. Y Shakira ahora era solo un espejo, un lienzo que reflejaba la maldición de Esmeralda. La maldición no había sido el precio por perder su voz. Había obtenido una victoria final y horrible.